Podemos entender al extractivismo como un modelo que se basa en la extracción de los recursos naturales de una región para ser trasladados como materia prima a las fábricas pertenecientes a grandes empresas que la transforman en manufactura que nosotros luego importamos con un precio más alto. Una dinámica económica que sigue pisando fuerte en Latinoamérica desde la conquista, que solo beneficia a una élite económica y política y cuyo desarrollo lleva a la destrucción del modo de vida de pueblos enteros. Esta extracción no podría realizarse sin la intervención de capitales extranjeros, que llevan a cabo el proceso con la protección mediática y las facilidades entregadas por nuestros gobernantes. Son varias las empresas que meten sus narices e imponen sus intereses disfrazados de acuerdos, reformas constitucionales y procesos judiciales. En esta ocasión, solo voy a escribir un par de líneas sobre Mekorot. Para profundizar, charlar y aprender sobre la lucha de los pueblos, es que trajimos a la invitada de hoy. En 2023, la empresa Mekorot firmó una serie de acuerdos que le encargan la formulación de un plan maestro para la distribución del agua en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. El objetivo de este acuerdo es efectivizar el manejo de este recurso natural, vital y estratégico, como lo calificaría el ministro de Interior de entonces. Sin embargo, nunca se realizó una consulta popular ni se prestó atención a las solicitudes de acceso a la documentación del convenio. A esto se suma el prontuario de la protagonista de estas primeras líneas. Mekorot es una empresa estatal de origen israelí que se encarga de la distribución del agua y se presenta también como una precursora del modelo israelí en el mundo, exportando planes hídricos basados en la eficiencia, innovación y rentabilidad. No se dice que ese modelo israelí está salpicado de sangre del pueblo palestino, que ve comprometido su acceso al agua por el plan de distribución de esta empresa, cuyo accionar cumplió y cumple una importante función en la ocupación del territorio palestino. En síntesis, el agua es un derecho humano que el Estado de Israel niega sistemáticamente al pueblo palestino, y lo hace a través de su as bajo la manga, la empresa Mekorot. ¿Qué están tramando? ¿Por qué no permitieron el acceso a los documentos del acuerdo? ¿Por qué un engranaje del genocidio israelí está diseñando planes maestros de distribución del agua en 10 de las 24 provincias de nuestro país? Agua, litio, petróleo, oro, cobre, son la codicia de empresas y políticos que venden nuestra tierra, nuestro hogar, al mejor postor, para llevarse una torta gigante de guita, haciendo la vista a un lado a la destrucción del ecosistema, el modo de la vida de la gente del lugar que deja el proceso de extracción. Sin embargo, esta gente se organiza y lucha, no se deja doblegar por los gigantes monstruos, engendros inhumanos del sistema capitalista, y hasta a veces triunfa sobre estos, solo para levantarse y enfrentar al otro que viene después. Y para contarnos sobre combatir gigantes, tenemos hoy a Jenny Luján desde Chilecito. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Todo bien? Hola Fede, hola Teo, ¿cómo están ustedes? Acá estamos, todo bien, por suerte. ¿Podrías presentarte un poco? Bueno, yo soy una vecina más de Chilecito y pertenezco a un grupo que se llama Asamblea por la Vida de Chilecito y Mujeres Defensoras de la Agüita del Famatina. Nosotros estamos en el pueblo de Chilecito, que es un pueblo riojano, al oeste, y, y entre el Cerro Famatina, el Cerro Velasco y muy cerquita de la cordillera de los Andes. Y como vos bien decías, nuestra asamblea, como tantas otras y otras agrupaciones de varias provincias, estamos dando batalla a, bueno, a la presencia de Mekorot en nuestro territorio, una presencia muy violenta,
eh, obviamente avalada y en complicidad por los gobiernos provinciales, por el gobierno nacional, no solo el gobierno actual, sino que esto viene desde el gobierno nacional anterior. Los convenios se firmaron a fines de 2022, cuando Guado de Pedro invita a varios gobernadores de provincias y realizan una gira por Israel entrevistándose con empresarios de la empresa Mekorot. A partir de ese momento, el CFI firma convenio con Mekorot y es el CFI el que firma convenio con las provincias. Bien. ¿Podés contarnos un poco sobre la historia del cerro, de la región, de los pueblos que hay por la zona? Bueno, nosotros venimos organizados en asamblea desde hace 18 años, ante la presencia de una minera, la minera Barrigol, en el Cerro Famatina. Y bajo el lema "El Famatina no se toca", comenzamos a organizar diferentes asambleas en diferentes pueblos alrededor de esas sierras, de esta montaña que para nosotros es la montaña madre, ¿no? Es el Apu sagrado. Y como tal es quien nos da la vida, nos da el agua, es un cerro paridor de agua y un cerro paridor de ese microclima privilegiado que tenemos y que nos permite vivir en un buen vivir a todos los pueblos que vivimos alrededor. Y desde ese momento, organizados como asambleas y convocando a todos los vecinos y a las vecinas, comenzamos una lucha y una resistencia a la instalación de la minera Barrigol en el cerro. Y así es como en fines de 2006, 2007, iniciamos un corte en el acceso a la mina y logramos que esa empresa, Barrigol, abandonara, entre comillas, ¿no? Porque nunca abandonan su presa, las empresas mineras, abandonaran el cerro. Pero muy pronto aparecieron otras mineras con el mismo objetivo: explotar el cerro Famatina y llevarse todos los bienes comunes, que son bienes a nuestros pueblos y que son sagrados para nosotros. Entonces, después de ese corte, un bloqueo de un año, 24 horas, en un lugar muy inhóspito, con muy bajas temperaturas en el invierno, sin agua, sin señal de internet, sin señal de telefonía celular, sin electricidad. Pero bueno, nos organizamos y estuvimos un año en ese bloqueo para impedir no solo que ascendieran las empresas mineras, sino también los gobernantes cómplices, quienes le otorgaron todos los permisos para uso de agua, para instalarse en el territorio y facilitaron absolutamente con beneficios todo lo que pudieron para que se instalen las mineras. Logramos que esa minera se fuera y luego vinieron otras, como les decía. Vino Shandong Gold, una empresa minera china, hicimos otro bloqueo, logramos que se fuera, luego vino Osisco, otra empresa minera canadiense, que es subsidiaria de Barrigol, y también logramos con otro corte llamado el Corte de la Dignidad en 2012 que abandonara el proyecto. Y después vinieron otras mineras más, una minera que tenía domicilio legal acá en Argentina, en Salta, de la familia Urtubey, y también, bueno,
logramos de que esa minera se fuera. En la ruta 38, la CNA eh, intentó también la explotación en minas de uranio para el lado de la capital de La Rioja, y también se hizo un corte de 7 meses y se logró que desistieran a ese proyecto. Luego vinieron dos mineras más, eh, la última llamada Seargen, Sociedad Anónima, con domicilio legal en San Juan, pero que es subsidiaria de mineras canadienses. Y hasta el momento, bueno, logramos que nuestro cerro permanezca libre de minería gracias a la lucha de los pueblos, ¿no? De los vecinos y las vecinas, que como les contaba, tenemos una relación, un vínculo muy especial con nuestro Apu, con nuestra montaña, porque es la madre de nuestra vida, es la madre de la existencia de nuestros pueblos. Por lo tanto, entendimos muy pronto de que si la minería entraba, los pueblos dejábamos de existir. Y nos planteábamos eso, ¿no? ¿Son ellos o nosotros? Y bueno, decidimos que somos nosotros los dueños del territorio. Decidimos que debíamos luchar y que para eso estábamos dispuestos a lo que sea. Por eso muchas veces se nos conoce a nivel país como, como ilegales, ¿no? Porque eh, muchos de nosotros estamos procesados por violación o por infracciones a las leyes, al Código Civil, al Código Penal, pero nosotros entendimos de que estábamos defendiendo un derecho superior, que es el derecho a la vida. Y, y por sobre todas las cosas, el derecho a dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos eh, ese, este territorio tal cual nosotros lo recibimos, o por lo menos lo más parecido a cómo nosotros lo recibimos para que podamos vivir y dar continuidad a la vida en esa relación, ¿no? Con la naturaleza, con los cerros, con los ríos, con las vertientes, con los árboles. Claro. Eh, y digamos, las críticas hacia los activistas, digamos, por supuestamente impedir el desarrollo del país, ¿te merecen alguna opinión? Mira, las críticas a los activistas van a estar siempre porque obviamente los activistas, como les llaman ellos, somos personas comunes que defendemos los derechos, ya sea derechos laborales, derechos de las mujeres, derechos de los jubilados, derechos a la salud, a la educación y también al ambiente. Y en este caso de defensa del ambiente no tiene que ver con una defensa eh, relacionada con el romanticismo, que queremos que el cerro no se lo toque porque es bonito, porque presumimos con él, no, porque sabemos con claridad que de ese cerro depende nuestra vida. Así que las críticas que obviamente nos hicieron los medios de comunicación hegemónicos que trabajan para el poder político y económico, las críticas que vienen del lado del gobierno, de los funcionarios de gobierno, de los empresarios mineros, a nosotros no nos preocupan. No nos preocupan porque sabemos con claridad hacia dónde vamos, sabemos que estamos defendiendo nuestra propia vida y la vida de quienes vienen atrás, y que, y que para eso, bueno, si hay que romper con leyes, las vamos a romper, ya las rompimos, vamos a seguir rompiéndolas, porque justamente comprendimos en estos 18 años de que las leyes y todo el sistema, digamos,
eh, jurídico, judicial, no está hecho para defender a los pueblos, sino por el contrario, y eso hay harta, harta muestra, sobre todo en estos últimos tiempos, eh, de cómo se defienden los intereses económicos y los intereses políticos de un pequeño sector, de un puñado eh, de, de personas que se benefician, empresarios, algunos políticos, en perjuicio de los pueblos. Y, y es ahí donde, cuando comprendimos esto, es ahí donde dejamos de alguna manera de ponerle energía a presentaciones, a denuncias a nivel institucional. Eh, y nuestra lucha se volcó en un 100% a acciones directas que tuvieran el efecto que tuvieron, ¿no? Claro. De poder echar a las mineras, de poder desenmascarar las políticas de gobierno, de poder remover de alguna manera con denuncias públicas a los secretarios de minería y a todos aquellos que fueran lobistas de las políticas mineras y de las empresas mineras, ¿no? Porque lo que tenemos que tener en claro es que cuando las mineras ingresan a los territorios, bueno, se instala una dictadura minera. Y los funcionarios de todos los poderes y también los medios de comunicación, bueno, se convierten en obreros de las mineras. Y, y todo el accionar siempre es para defender a los empresarios, para defender a la minería. Eh, Así que eh, nosotros en ese juego no entramos, o más bien estamos en la vereda del frente. Bien. Eh, Hasta ahora hemos hablado solo de mineras. ¿Se ha intentado hacer algún otro tipo de emprendimiento sobre el Cerro Famatina? Hola, ¿Me escuchás, Jenny? ahí, se han intentado, Sí, hasta ahí te escucho. se han intentado por ahí hacer otro tipo de emprendimientos, por ejemplo, el tema este de las reservas naturales, Natura. Sí, ¿ sí, cómo es eso? eh, mira, desde 2018 las estrategias fueron cambiando para el despojo, digamos. Han utilizado muchísimas estrategias para despojarnos del territorio. Y una de las últimas estrategias que nos costó bastante comprenderlas y además comunicarle a nuestros vecinos y vecinas, la estrategia de la patrimonialización, ¿no? Aparecen en nuestros territorios ONGs financiadas por ricos, muy ricos del mundo, que dicen estar preocupados por la conservación del ambiente y la conservación de ciertas áreas. Entonces comienzan a trabajar con equipos técnicos. Es tan perverso esto que generalmente los equipos técnicos están conformados por estudiantes avanzados de algunas carreras, por ejemplo, biología, física y química, ingenierías, trabajo social, comunicación social, psicología. Bueno, arman unos equipos de jóvenes, jóvenes muy jóvenes, que obviamente tienen no solo la necesidad de trabajar desde lo económico, sino también de tener una experiencia laboral. Y cuando les plantean esta cuestión de conservar el ambiente, bueno, es bastante seductor. Pero hay mucha ingenuidad en todo eso. Entonces, para nosotros fue clave
clave poder acercarnos a experiencias que ya venían un poco más avanzadas en otro lugar del país, ¿no? Como por ejemplo Ancenusa en Córdoba, Parque Nacional Iberá, Parque Nacional Aconquija, Parque Nacional Patagonia, bueno, varias áreas que fueron declaradas reservas naturales, reservas de protección y parques nacionales. Cuando comenzamos a investigar un poco más profundo en estos temas, nos encontramos con que estas ONGs están financiadas por muchas de las empresas bueno, que están en la minería y que están en el desmonte y que están en los monocultivos. Entonces se camuflan atrás de una máscara, de un disfraz de ser proteccionistas y buscan despojarnos del territorio declarándolos de alguna manera parques nacionales o reservas. De esa manera intentan engañar a la población y por lo menos acá en La Rioja, pero también ocurrió en Catamarca con el Aconquija, se acercan a las comunidades para decirnos de que es importante que se declare un parque nacional y de esa manera se lo va a proteger contra la minería. Y bueno, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿no? Entonces, claro, cuando comenzamos a investigar más en profundidad nos encontramos con que estas ONG son intermediarias, usan al organismo de parques nacionales para declararlos de alguna manera reservas. Nosotros perdemos la soberanía y la provincia pierde la soberanía sobre esos territorios, se instalan en un estado, en un mini estado o no tan mini, macro estado como el caso del Parque Nacional Patagonia, con su propio intendente, con sus propias leyes, con sus propias fuerzas de cohesión, y comienzan a despojar a las comunidades progresivamente de las tierras, comienzan a extender comprando más hectáreas y agregando a los parques nacionales y se van apropiando de los glaciares, de las nacientes de los ríos, de los humedales altoandinos, de sectores muy importantes donde se encuentran los minerales estratégicos, como ellos le llaman, y poco a poco nos van despojando a las comunidades de esos lugares. Obviamente que en principio, cuando recién comienzan, el relato, la narrativa, es muy seductora, porque hablan de cogobierno, hablan de participación comunitaria, hablan de que las comunidades vamos a estar adentro del Parque Nacional y vamos a poder generar nuestros propios emprendimientos comunitarios o personales, entonces todos vamos a ganar y encima no se va a explotar con la minería. Y es una mentira, o sea, Parque Nacional Aconquija es un ejemplo claro de eso, ¿no? Como al principio les permitían a las comunidades originarias opinar, nada más que eso, sobre algunas políticas adentro del parque, pero resulta que a los 5 años le dijeron, no, ustedes se tienen que ir, no leyeron la letra chica de los acuerdos, de los convenios, y tienen que despejar el territorio porque el parque se extiende y necesita esos espacios para crear o generar o construir grandes emprendimientos turísticos que obviamente no es turismo interno, es turismo internacional, ¿no? Es turismo para los ricos, muy ricos del mundo, que no les importa para nada la contaminación y la destrucción del ambiente. Son esos mismos ricos que
ahora la mayoría son responsables de los incendios en la Amazonia o en diferentes lugares en casi toda Latinoamérica, pero que bueno, cuando salen de vacaciones necesitan ir a territorios vírgenes, naturales, y disfrutar de eso. Y no nos olvidemos que todas estas políticas responden a la Agenda 2030, ¿no? Eh, eh, o sea, 2030, pero que en uno de sus cláusulas dice que para el 2030 necesitan el 30% de territorio a nivel mundial que esté declarado como reservas. Eh, y esto es, la verdad, obsceno, muy obsceno, porque eh, nosotros estamos absolutamente seguros que no vamos a poder acceder a nuestro cerro, a, a nuestros ríos, que todos esos bienes comunes dejan de ser bienes de los pueblos y pasan a ser bienes de privados. Privados que ahora van a explotar, como ellos mismos reconocen en sus páginas empresariales, explotan a la naturaleza y le llaman naturaleza virgen, ¿no? Como si nada existiera, como si no hubiera en nuestros territorios vida, historia, cultura, tradiciones, como si nosotros fuéramos absolutamente descartables. Entonces, una vez que se apropian de todo eso y, y lo explotan a nivel turístico, repito, para el turismo dolarizado, el turismo internacional, bueno, después van a decidir, porque como son un Estado dentro del Estado provincial y nacional, deciden ceder, ¿no? Ceder ciertas partes de ese territorio a empresas extractivistas que bien pueden ser las mineras, como ya lo hicieron en otros lugares, ¿no? Ya sea para petróleo, ya sea para extensión de la frontera agropecuaria con monocultivo, ya sea para la explotación y el saqueo del agua dulce, de la biodiversidad o lo que sea. Entonces estas estrategias son una de las tantas estrategias que van ensayando y bueno, en algunos lugares tienen éxito no porque la gente de las comunidades no se diera cuenta por dónde viene la mano y no resistiera a esto, sino porque hay tantas complicidades en los gobiernos nacionales, en la administración de parques nacionales, en los gobiernos provinciales, los legisladores de cada provincia que aprueban las leyes donde ceden ese territorio al gobierno nacional y obviamente hay una fuerte penetración de estas ONG en las comunidades, ¿no? Que aparecen como muy amigables, muy simpáticas, tienen, como les decía, profesionales que son jovencitos, la mayoría son muy hermosos y hermosas, y aparecen dando un taller para microemprendedores artesanos, aparecen, la semana pasada nosotros tuvimos acá un taller para enseñarles a la gente de turismo cómo marcar y cómo hacer un sendero, ¿no? Cuando históricamente en nuestros pueblos los senderos están hechos por los mismos pobladores que conocen muy bien el territorio, por los vaquianos, por la gente que cría las cabras, las vacas, y no necesitamos que vengan profesionales nobles de una ONG, en este caso Natura, que tiene sede en Córdoba y que
la presidenta de esta ONG se llama Lucila Castro, y la mayor cantidad de profesionales vienen desde Córdoba y, y penetran el territorio, incluso dividiendo, han logrado dividir las asambleas, algunas, por supuesto, no todas, pero esto es muy grave porque utilizan las mismas estrategias y las mismas lógicas que utilizan las mineras para conseguir la licencia social, para fragmentar la organización popular, para debilitar las luchas y Bien, terminen por instalarse y penetrar los gobiernos municipales, las universidades, operan en las universidades pero de manera obscena, hacen lo que quieren a cambio de algunas capacitaciones, obviamente que hay convenios con los rectores de las universidades, con los organismos de investigación, digamos que tienen a disposición todo el andamiaje, ¿no?, de las instituciones del Estado para operar en los territorios. Entonces se hace muy difícil la resistencia, es muy desigual la lucha, eh, porque además de manejar muchísima, pero muchísima plata, eh, eh, ellos tienen medios de movilidad que pueden trasladarse a lugares muy lejanos, metidos en la cordillera, y convencer a un vaquiano que vive en esa zona, que cría ganado, caprino o lo que sea, eh, convencerlos de que crear un parque nacional va a ser bueno para él y, y que lo va a beneficiar mejorando su calidad de vida, ¿no? claro. Y bueno, nosotros no tenemos nada, no tenemos plata, no tenemos nada, pero, y ahí viene la parte esperanzadora, lo que sí tenemos es conciencia, ¿no? Y, Bien, y la fuerza y la decisión de decirles que no. Entonces, en ese momento estamos, a pesar de que hicieron esta charla la semana pasada, nosotros eh, recurrimos a algunas estrategias que por suerte aprendimos de otros luchadores sociales, en este caso de hijos, de la agrupación Hijos, del escrache, ¿no? Escrachar y tratar de desmantelar esa narrativa tan amigable, tan amorosa, contando lo que realmente son, ¿no? Son en realidad proyectos que vienen desde afuera eh, para imponerse en las comunidades, no dan información. eh, Nosotros hasta el día de hoy, desde 2012, estamos pidiendo que eh, nos acerquen el proyecto de Parque Nacional y no lo tenemos. Ellos dicen que tampoco lo tienen porque lo van a elaborar junto a las comunidades, y eso es mentira porque lo han presentado ante el gobierno de la provincia, porque a través de los medios de comunicación nosotros pudimos acceder al polígono que va a abarcar el proyecto del Parque Nacional Famatina, y, y otros datos bueno, que no salen de la nada, salen de un proyecto que ya lo tienen elaborado, pero que pretenden hacernos creer que va a surgir a partir de la participación de las comunidades. claro. Bien, entonces una última pregunta como para ya cerrar. ¿Qué herramientas para la revuelta nos deja los pueblos que defienden el Famatina? A ver, no te escuché bien. A ver, ¿qué herramientas para la revuelta nos dejan los pueblos que defienden el Famatina? Bueno, siempre compartimos
con otras asambleas, con otros grupos, con los pueblos originarios campesinos, y la verdad que del intercambio de saberes, uy, eh, surgen un montón de ingredientes donde se cocina la olla de la resistencia. Eh, eh, a nosotros, y siempre decimos esto, no hay receta única, ¿no? Es como que cada comunidad va como generando, dándole anclaje territorial a estas herramientas. Pero poder compartir con ustedes de que a nosotros nos resultó muchísimo, muchísimo, primero la organización, la unidad, superando todas las, sobre todo los egos, ¿no? Y el individualismo, entender de que nosotros somos solo un eslabón, de que las luchas son muy largas y que no vamos a tener un resultado inmediato y como quisiéramos, ¿no? De que se vayan, de que no vengan más, no. Vamos a ser nosotros y después de nosotros seguramente van a venir nuestros hijos, nuestros nietos y muchas generaciones más, pero entender de que nos toca hacer la parte que nos corresponde. Y luego, bueno, lo que nos resultó a muchísimos son los bloqueos. Los bloqueos no se negocian. En los bloqueos esa cara de perro, aquí no pasan y no pasan. Para lo cual debemos estar muy bien organizados porque no es fácil mantener un bloqueo por el desgaste, por el tiempo que se necesita para dedicarle a eso, por toda la logística, que en nuestro caso es en lugares bastante alejados de los pueblos de las ciudades, pero que logramos superar todo y bueno, hasta en los bloqueos que tuvimos hasta los convertimos en ciudades, porque bueno, vamos construyendo desde la llamada, las carpas, hasta el horno donde hacemos el pan, ¿no? Y eso es muy importante. Y en esos bloqueos no hay amistad para el enemigo, ¿no? Porque muchas veces quienes se acercan son las fuerzas represivas, la policía. Y nosotros somos pueblos muy chicos. Entonces, en esa fuerza represiva hay agentes, policías, que bueno, que fueron nuestros alumnos, muchas veces son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras madres. Y es muy doloroso cuando tenemos que decir no, no pasan, no entran. Y a veces apelan a eso, ¿no? A la amistad, al parentesco, a que nos conocemos y no pasan, esa cara de perro. Entonces, la organización también prevé de que cuando estas situaciones ocurren, vamos como sacando a los compañeros que están en la barrera y que bueno, los pueden poner en esa situación. Y aparecen otros compañeros que los reemplazan y bueno, no pasan. Lo intentaron muchas veces con armas, con las mismas camionetas y la misma maquinaria de las mineras pasar, pero bueno, sobre todo las mujeres, eh, tenemos la estrategia de tirarnos en medio del camino y con nuestros hijos acostarnos y no los dejamos pasar. Y de ahí en más, bueno, todo, desde el escrache, los cortes informativos sorpresivos en diferentes lugares, el entrar a lugares donde ellos están disertando o ellos tienen un acto político o donde sea e intervenir esos espacios. Por supuesto que siempre nos reprimen, pero bueno, ya lo sabemos y ya estamos preparados.
otra estrategia que nos resultó muchísimo es utilizar, en el buen sentido de la palabra, el arte, ¿no? El arte, porque entendimos de que la lucha y la resistencia es alegría, es color huipala. Entonces el arte siempre está presente. Hicimos bloqueos con recitales de rock o con obras de teatro en medio de la calle para que no pasen, este, todo, desde murales y por supuesto algo que, mm, que, que no lo pensamos, pero que salió porque la mayoría de nosotros, sobre todo las mujeres, somos docentes, es el aula, ¿no? La educación. Poder conversar con nuestros estudiantes sobre el valor del agua, el valor del cerro, el valor de vivir en pueblos tranquilos, donde todos nos conocemos, donde los niños y los jóvenes son cuidados, a pesar bueno, de todas las amenazas que se viven hoy para las niñeces y los jóvenes, pero no dar la posibilidad a que nuestros pueblos se contaminen con prostíbulos, con casas de juego y todo lo que viene junto a los proyectos extractivistas, sobre todo la minería. Y eso es algo que lo aprendimos de nuestros abuelos y bisabuelos, porque en el Famatina ya hubo minería subterránea a principios de 1900, y cuando los ingleses se fueron de las minas y abandonaron las minas, ¿qué quedó en los pueblos? Bueno, quedó eso, los prostíbulos, las casas de timba o de juego clandestinas, viudas, huérfanos, gente enferma. Eso es lo que nos quedó a nosotros como pueblos. Entonces esa memoria está muy latente, y nos fortalece, ¿no? Es para nosotros bastante importante porque no necesitamos vivir lo que vivieron ya nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. Un poco eso sería así como a grandes rasgos el poder compartir como estrategias que para nosotros nos resultaron y que en el intercambio de saberes con otros espacios, bueno, vamos viendo de que todos andamos por los mismos caminos, me parece. Claro. Y tal vez algo que no dije y que es súper importante es evitar fragmentar. Ahí es donde ganan ellos. Debemos evitar la fragmentación. Es difícil, es muy difícil, hay que estar muy atento a las infiltraciones, ya sea de dirigentes políticos o de gente que viene de la academia, que vienen, infiltran las asambleas, los espacios de resistencia y van como generando conflictos para fragmentar. Nos ha pasado, les ha pasado a varias asambleas en el país, así que bueno, algo aprendimos, estamos siempre atentos, a veces nos excede, pero bueno, intentamos no dar espacio, sino todo lo contrario, siempre buscamos estar juntos y buscar motivos para, para, para estar juntos, para estar bien, para abrazarnos, para conversar de las cosas que nos pasan, de los sueños que tenemos. Y sostenernos en esos sueños sobre qué queremos para nuestros pueblos, cómo queremos seguir viviendo, cómo queremos que nuestros hijos vivan. Y eso me parece que es muy importante, más allá de todo lo que nos está pasando como país, más allá del Rigi, más allá de Mecorot,
más allá de la minería, de la pobreza, de la violación sistemática a los derechos de los jubilados, los trabajadores, el acceso a la salud, más allá de todo eso, los pueblos tenemos esa memoria, la memoria de que pudimos, de que siempre pudimos salir adelante. Y como lo hicimos tantas veces, también ahora vamos a salir. Vamos a salir juntos, no de manera individual, vamos a salir de manera colectiva, superando los egos, los individualismos, las fragmentaciones. Totalmente. Bueno, Jenny, desde el equipo de Radio La Chispa te queremos dar un gran abrazo y agradecerte por haber accedido a hacer esta entrevista. No, la verdad, no solo estoy agradecida yo en lo personal, sino como espacio, como asamblea, porque una de las cuestiones también que padecemos es justamente eso, cómo nos silencian los medios de comunicación que son adictos al gobierno, ¿no? Que reciben pautas publicitarias. Entonces, agradecido a vos, Fede, Teo, a la Chispa, esta radio comunitaria, ¿no? Estamos acá en Córdoba, en el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara. Bien, qué maravilla, mirá, voy a ir alguna vez a conocer todo eso. Te esperamos, ni hablar. Más dale. Y nuestra voz siempre está presente y resonando en los medios alternativos, comunitarios, populares, porque es ahí donde se cocina la mejor comida de la resistencia. Así que gracias, muchas gracias. Gracias, Jenny. Abrazo grande. Un abrazo. Chau. Bueno, damos por cerrado el segmento de herramientas para la revuelta. Nos vamos con un tema. Pensando en